Dios les bendiga, hermanos. Estamos tan contentos de estar juntos otra vez para escuchar la palabra de Dios. Y es cierto que todo lo que es tecnología se viraliza todo. Pero lo malo y lo bueno. Lo malo, claro, eso corre más rápido. Pero lo bueno también, porque a través de la tecnología que estamos usando, en este caso el YouTube, usted puede ver la palabra de Dios y escuchar y ser ministrados, que le estamos ministrando de la casa del Señor, de su casa. Ahora, mire usted puede ver tantos videos, hay tanto material que la gente sube. Puede ver un video de un pastor, de otro pastor, de otra iglesia, esto, pero nunca es como su casa. Usted tiene su casa, usted tiene su iglesia, usted tiene sus pastores, donde usted tiene que responder ahí. Y es ahí donde usted tiene que, escuche todo, pero sobre todo, escuche lo de su casa. Y estamos nosotros diciéndole a todos los hermanos que están escuchando la palabra de Dios, compártala, comparta con otros, que lleve la palabra de Dios para que la palabra de Dios corra. Mire, yo miro la tecnología mirándolo con la parte buena. ¿Cuándo íbamos a llegar a lugares terribles si no es por la tecnología? Así que damos gracias a Dios, pero tenemos que tener cuidado y colar lo que estamos escuchando. Acuérdense que no todo lo que uno escucha es bueno. Hay muchas mezclas y es ahí donde nos confunden. Bueno, hermanos, quería compartir con ustedes, no sé si una serie o por ahora, hoy empiezo, que se llama Principios de la Obediencia. Que es tan vital, ¿no? Es tan vital esto que vamos a hablar. Por ejemplo, estos principios, cualquier principio que uno pone por obra de la palabra de Dios, nos da protección a nuestra casa, nos protege nuestra vida y nos protege al pueblo de Dios, nos protege. Entonces nosotros encontramos en la palabra de Dios estos principios tan importantes. Por ejemplo, en ese momento del tema que vamos a hablar de Elías. En ese momento, ¿qué estaba pasando en esa época? Cuando Elías escribe esto que se escribió de Elías, lo que vamos a mirar. Estaba pasando, nos volvemos a la historia, estaba pasando una sequía terrible. Y ustedes saben que la sequía no hay comida, porque justamente hay sequía. No hay alimentos, no producen alimentos. Y por falta de comida, la gente se muere, por falta de comida, los animales se mueren. Entonces, es todo una consecuencia. Y dice la Biblia que en ese tiempo había tal sequía que no llovía ya por 3 años. Y entonces encontramos la historia que vamos a mirar ahora, la palabra de Dios. Y quiero decir, 3 años de sequía que no llovía. Y acuérdese que la lluvia en cualquier época y en cualquier continente y en cualquier parte del mundo es una bendición. Es una bendición. Es el simbolismo de una bendición de Dios. Porque la lluvia hace producir la comida. Hace producir la comida. Y es una bendición que llueva. Por eso, cuando hay sequía es tan terrible que todo se deteriora. Y vamos a mirar esta historia que yo quiero contarles hoy de la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a mirar el versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, dice
dice el 7, para que usted sepa, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Claro, todo se iba secando. Y dice que vino palabra de Dios a Elías diciendo, ¿qué le dijo Dios a Elías? Levántate, vete a Sarepta de Sidón, a un pueblo, y mora allí, anda a vivir ahí, a Sarepta de Sidón. Ahí lo mandó Dios. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, tenés que irte allá, vas a ir a vivir ahí, porque la sequía era terrible, los arroyos se habían secado, acuérdese que Elías no tenía casa, no tenía nada, y entonces le dice que te sustente. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La primera prueba. Lo primero que le dice a la mujer, la primera prueba, le pide algo tan preciado como el agua y que no había. No había agua, porque había sequía. ¿Y por qué le pide agua? Lo primero es poner, por eso cuando nosotros hacemos cosas o pensamos cosas, tenemos que acordarnos que lo primero en nuestra vida es poner a Dios primero y después lo demás. Y dice que me des un poco de agua. Y yendo ella para traérselo el agua, porque se ve que tenía poquito, era un vaso que tenía para compartir, él la volvió a llamar, el hombre de Dios, el profeta, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Ve? Ahí es importante, ella dice tu Dios, no era de ella. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Era la última comida, ese poco de harina, ese aceite, hacerse una tortita, comerlo y después no había más nada. Elías le dijo, no tengas temor. Ahí viene la palabra. Ve, haz como has dicho, que traiga la leña, que se ponga a cocinar la torta. Pero mire lo que le dice el profeta. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Claro, cuando uno lee esto, de repente le parece tan egoísta, ¿no? Tan egocéntrico, tan, no sé, ¿cómo? Primero para él, cuando tenían lo poquito que tenían. Dice el verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Ahí le da la palabra de fe. La harina de la tinaja no te va a escasear, ni el aceite de la vasija no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover. Ya iban 3 años de sequía sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo, y Elías comió ella en su casa muchos días. Y después vamos a seguir leyendo. Ahora, encontramos en esta historia tan terrible que lo que pasaba en ese entonces, en esa época, si nosotros lo tenemos que trasladar a nuestros días, también estamos pasando, hermanos, no sequía, pero estamos pasando terrible problema económico por causa del coronavirus. Y ya van 2 años.
El año pasado, por ejemplo, ¿cómo vivió la gente? No toda, porque no todos pasan hambre, no todos tienen poco, no todos son los que tienen menos, no tienen trabajo, son los menos. Pero el resto tiene plata, tiene ahorros, tiene todo. Bueno, también la clase media tenía ahorros. Y el año pasado, mal que mal, si no hubo trabajo, si lo dejaron cesante, si le dijeron que por ahora no trabaje o porque estaba cerrado, no podían trabajar ciertos rubros, ciertas cosas, pero la gente tenía ahorros. Y se fue comiendo los ahorros, se fue comiendo la plata, se fue comiendo porque tiene que comer. Y lo peor no fue el año pasado, como la sequía. Lo peor es este año, y no sé, el que viene. Que Dios nos ayude a tener fe y a confiar en Dios. Porque este año no hay trabajo, no hay ahorros. Este año faltan muchas cosas. Y para colmo, sigue el virus. La gente se ha gastado en medicina, se ha gastado en esto, en el otro. Es terrible lo que estamos pasando. Pero mire, llegamos a este momento que dice acá, que le dice Elías a la mujer, tráeme para mí primero. Tráeme para mí primero. ¿Sabe por qué? Porque él le quería enseñar un principio de la obediencia. Cuando nosotros aprendemos la obediencia, acuérdense que las promesas del Señor son condicionales. Dios nos promete todo. Dios dice que va a estar con nosotros todos los días. Dios nos promete ayudarnos. Dios nos promete sanarnos. Dios nos promete salvarnos. Dios nos promete bendecirnos. Dios nos promete que no haya sequía en nuestra casa. Dios nos promete trabajo. Dios nos promete la economía. Pero ¿cuándo se hace real en mí? ¿Cuándo? Cuando yo le creo al Señor esas promesas y obedezco. A ver, le creo y obedezco al Señor lo que el Señor me está diciendo, entonces ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición. Acuérdese, Dios siempre nos bendice, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer. Acuérdese que en ese tiempo, en ese pueblo, estamos hablando de la historia bíblica en Israel, habían estanques. Y cada tanto venía un ángel y lo removía a los estanques, le daba vuelta el agua, y eran curativos. Venía la gente a ser curada. O sea que la bendición de la lluvia, la bendición del agua, en esa época tenía primero para la vida, después para la agricultura, para los animales, pero también eran curativas. Qué hermoso la bendición de Dios. Entonces encontramos la historia en el versículo 9, en el 8 Dios le habla al profeta y le dice que vaya a una viuda y el profeta va. Y levantándose, dice el 9, una mujer viuda que te sustente. Recuerde que no había agua. Y encima la viuda no tenía comida, no tenía nada, ¿cómo lo iba a sustentar? Encima eran 2 y ahora llegaba el hombre de Dios, 3. Dice que te sustente, una mujer viuda que te sustente. Y recuerda que no hay agua. ¿Y qué le estaba pidiendo él? Algo que escaseaba, algo que la mujer no tenía. Le estaba pidiendo agua, que era tan poquita la que tenía, no sé cómo la cuidaría porque no había. Y le estaba pidiendo comida. Le dice, escaseaba. Y dice en el verso 13, como ya hemos leído, dice en el 13, y Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor, haz como me has dicho. ¿Qué le dijo ella? Traigo 2 leñas para hacer un fueguito, para cocinar lo último que tengo. Y después
nos ponemos ahí a la de Dios a morirnos porque se nos terminó todo. Y Él le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y trémela y después harás para ti y para tu hijo. Y entonces, haz como tú dices, primero tráeme para mí. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué dijo eso el profeta? Primero para él. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si alguien le dice, usted no tiene más nada que comer, y le dice, bueno, haceme primero para mí y luego para vos? Es algo sin razón, algo ilógico. Se está diciendo que no tiene más que un poquito, un puñado, es una cosita así, y un poquito de aceite para hacer una tortita al rescoldo, el pancito, y después no tenía más nada. Pero mire, lo importante, lo que Él le dice, no tengas temor, haz como has dicho, así sí cocina, anda a cocinar la tortita, pero primero me la haces para mí y después la darás para tú y para tu hijo. Entonces, cuando ella hace eso, dice en el verso 17, dice, pero cuando ella hace eso, trae primero, le hace para el siervo de Dios una torta chiquitita y luego para ella come. ¿Qué le dijo él? Dice, y la harina, dice, entonces ella hizo como le dijo Elías, y él comió, ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. ¿Por qué no escaseó? Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que le había dicho Dios a través de Elías. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó entre medio? Entonces encontramos que esta mujer razonablemente no tenía nada, era lo último y después iban a morir. Razonablemente esta mujer dijo, voy a obedecer, voy a hacer como tú dices. Hizo como dijo el profeta, le hizo primero una tortita chiquita para él y luego para ellos dos. Pero el milagro sucedió, que todos los días tenían para comer, porque dice que la harina no escaseó ni el aceite de la vasija terminó. O sea que pudieron, no sé si vendían también pancito para seguir comprando cosas, pero lo más importante es que ella obedeció. ¿Obedeció qué? La palabra de Dios. Obedeció lo que Dios le dijo. Hace esto, porque si lo haces, nunca te va a faltar la comida. Y hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que aprender cómo nos cuesta obedecer al Señor cuando el Señor nos está diciendo a través de su palabra, porque Dios me habla a través de su palabra, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Mira, deja todo eso, primero es Dios. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero llegamos al verso 17, dice así la palabra del Señor. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Qué pasó? El nene se murió. Aliento que sí que se murió. Y ella dijo a Elías, en el verso 18, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo.
Entonces ella lo tomó en su regazo y se lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndome morir a su hijo. Entonces dice, y él se tendió sobre el niño, oró 3 veces y el niño volvió a vivir. Ahora, qué importante. ¿El niño se enfermó o ya estaba enfermo? Ya estaba enfermo. ¿Por qué Dios lo envió al profeta a esa casa tan pobre? Que no tenían comida, que no tenían agua y encima el hijo enfermo. ¿Por qué? Porque justamente Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ayudarnos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿para quién era la prueba? ¿Qué pasó? ¿Para Elías o para la mujer? ¿Por qué Dios la estaba probando? Primero, que obedezca y le dé al varón de Dios la tortita. Segundo, el hijo se muere y Elías lo resucita. ¿Para quién era la prueba? ¿Para Elías? El hombre, Elías le pide lo que no había. Y le dijo, no, tráeme agua y tráeme la torta, el pancito. No había. ¿Por qué le pide eso? Entonces ella, al obedecer la palabra, Dios le multiplicó la harina, el aceite y como broche de oro le sanó al hijo. Acuérdense que la prueba no era para Elías. No, Dios le dijo, tenés que ir allá y tenés que ir un tiempo a la casa de esa mujer y ahí ella te va a sustentar. ¿Con qué? Si no tenía. Pero Dios, como sabía todo, Él le iba a proveer todo. Pero miren, qué importante. La prueba era para la mujer si obedecía. Porque acuérdese que comían el último pancito y se morían. Pero como vino el profeta, se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite y no se murieron. Y el chico estaba enfermo y encima Él lo sana. Dios lo sana al chico, le sana al chico, no tiene comida. O sea que mientras seguía la sequía y mientras él había comida para los 3. Ahora, ¿por qué era la prueba para ella? Porque si obedecía, Dios la iba a bendecir. Si obedecía la palabra de Dios. Ahora, Elías no tenía problema. Acuérdense que Elías, si usted lo lee antes o después, vamos leyendo, usted lee y usted va a leer que a Elías, ¿quién lo sustentaba cuando él estaba en las cuevas? ¿Quién le traía comida? ¿Usted se acuerda? Bueno, yo no le voy a leer, usted lo lee antes, los versículos antes y lo lee el que continúa. ¿Quién le traía comida a Elías? Los cuervos. Y mire, los cuervos le trajeron carne, no solo pan y agua. Le trajeron carne. ¿Y cómo los cuervos no le quitaron la carne a Elías? Si la carne comen los cuervos. O sea que cuando Dios quiere a nosotros sustentarnos, cuando Dios quiere proveernos, no hay problema. Mire, los cuervos van a venir. Los cuervos van a venir. De algún lado va a venir la bendición, pero hay que obedecer. De algún lado va a venir. Y acuérdese que en este tiempo, en esta hora, en este 2020, el año pasado, hemos gastado nuestros recursos, nuestras cosas y aún quizás nuestro trabajo, o teníamos trabajo y se nos cerraron. Pero acuérdese, si usted obedece a Dios, la bendición va a venir sobre su vida. Es lo más importante. Entonces, como dijimos, la mujer era viuda, tenía el hijo, y entonces dice que cuando el hijo resucita, la muerte cambió
todo. Murió y ella dijo, bueno, ¿por qué me trajiste tanto mal, siervo de Dios? Pero cuando el Hijo resucita, ella cambia su mentalidad. Se da cuenta que Dios lo envió al siervo de Dios justamente para que no se muera ella y el Hijo y para que tenga sustento. Y es ahí donde nosotros entendemos que Dios siempre tiene la solución, aún en la muerte. Dios puede sanarnos, Dios puede levantarnos. Cuando no es el tiempo, Dios nos va a ayudar. Ahora, por eso, hermanos, qué importante que es obedecer la palabra de Dios, aunque nos cueste. Mire, son dos cosas que van juntas, que no la puedes separar: fe y obediencia. Fe y obediencia. Si yo tengo fe, le creo al Señor y le obedezco, el Señor me va a proveer. Él puede hacer que los cuervos me traigan carne, comida, lo que sea. Dios, de alguna manera, nos va a sustentar. Y seguimos hablando de la obediencia. Lo más importante es que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Y vamos a hacer un corte chiquito aquí y luego vamos a seguir hablando, que esto es tan interesante, ¿no? Que es tan vital, tan actual que estamos viviendo nosotros. Por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Entonces,
Seguimos con el relato de la mujer. ¿Qué le esperaba a ella y a su hijo? ¿Qué dijo ella? Voy a comer la última comida y nos vamos a morir hasta que la muerte venga y nos lleve. Pero gracias por la obediencia, volvemos de nuevo, todo cambió. Por la obediencia a la palabra del profeta, por recibir al profeta, dice ella, me trajo la bendición. Ahora, Dios decide elegir a esta viuda pobre y la prueba que ella estaba pasando, Dios la transformó en bendición. Por eso, hermanos, amigos, cuando estemos pasando pruebas difíciles, no te desanimes. No pienses, bueno, me llega esto y ya me llega la muerte y ya se terminó todo. No. Sepas que Dios siempre tiene una palabra o un varón de Dios, alguien ora por vos para que Dios te dé y te ayude. Ahora, lo más importante era que ella recibió al profeta y obedeció como él le dijo, y Dios transformó todas las cosas. Dios transformó todas las cosas. Entonces, esta mujer que se iba a morir, no se murió. Esta mujer que no tenía comida, tenía comida. Hasta que venga la lluvia. Cuando venga la lluvia, ya iba a haber comida. Pero por ahora no había lluvia, era demasiada sequía. Entonces, acuérdese que Dios tiene la bendición para nuestras vidas. Y en el capítulo 19, después usted lo lee, dice que él estaba en una cueva, Elías, porque después le dice que vaya al pueblo, a esta casa de esta viuda, y estaba durmiendo también, estaba triste porque no tenía comida en una cueva donde hay comida. No tenía agua, dice que el arroyo se secó, eso usted lo lee, que el arroyito que estaba se secó y no tenía agua. Pero lo despierta, ¿quién lo despierta? Lo despierta un ángel y le dice, despertate y tenés que ir a tal lugar y ahí vas a tener comida. Y entonces, cuando él resucita al hijo de la viuda, mire lo que dice en el verso, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Se había muerto el niño, revivió. Y tomando luego Elías al niño lo trajo al aposento, a la casa, y le dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco, ahora entiendo que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es de verdad en tu boca. Ahora entiendo. ¿Por qué Dios lo mandó ahí a Elías? A una persona, como hemos dicho, que tenía lo último y después se moría y encima tenía el hijo enfermo. Lo mandó para que Dios le provea y lo sane. Pero qué hermoso que es tanto la obediencia de Elías de ir ahí que Dios le dijo, porque él no tenía necesidad de comida, hermano, ni de agua. ¿Quién le traía el agua y la comida? Los cuervos. Mire, cuando Dios nos va a proveer, no hay problema. Entonces, lo despierta y le dice a la viuda, aquí está tu hijo. Entonces, algo sucede con el hijo que resucitó y la viuda entiende ahora que Dios lo había traído a su casa para sustentarla a ella. Y Dios le dijo, anda a esa viuda y te va a sustentar, porque Dios hizo el milagro de que se multiplique la harina y el aceite y también el agua. Y entonces, lo más importante de todo esto es que el sustento vino para esta pobre mujer. Ahora, el problema de alimento, por eso, hermanos, cuando a nosotros nos falta la comida,
A veces pensamos se nos acaba la vida. Cuando eso, no hay problema, Dios puede darnos de alguna forma. Lo más primero es que nosotros podamos buscar a Dios, es que nosotros podamos alimentar nuestro espíritu. Y lo segundo, el Señor puede proveernos, nos envía de alguna forma. A ver, ¿usted cree que todos los pastores, hay iglesias que no han sobrevivido, hermano? Cerradas todo el 2020 y ahora parte del 2021, ¿qué iglesia se sostiene? Y algunos tuvieron que entregarla porque alquilaban, no pudieron sobrevivir. Pero hermano, quiero decirles, a pesar de todas estas cosas que estamos pasando, a pesar de estas situaciones que estamos pasando, quiero que usted sepa, que tenga la seguridad. Yo no voy a seguir explicando este relato, pero entendemos que Dios nos manda la solución. Esa viuda se moría al otro día, pero Dios mandó al profeta y le dijo, y ella obedeció. Pero también el profeta obedeció de ir ahí, porque se podía ir a cualquier casa. ¿Usted cree que no había gente muy rica? Sí, había gente rica que tenía de todo, no solo un poquito de pan. Pero a veces Dios nos manda para ayudar a aquellos que no tienen. Y Dios puede hacer milagros. Dios puede sustentarnos. Dios puede sanarnos. Dios puede levantarnos. Por eso, hermanos, amigos, no se desanime, busque a Dios. Diga, Señor, yo sé que tú eres primero. Para vos, Señor, no hay nada imposible. Yo sé que Dios nos va a sustentar. Claro, cualquiera se aflige. Cualquiera piensa, bueno, ¿de dónde voy a sacar? A ver, ¿cómo voy a hacer en esta situación? ¿Sabe qué? No tenga miedo. Empiece a alabar a Dios, a obedecer su palabra. Y Dios que es poderoso. Y Dios que es poderoso puede proveernos y sustentarnos mucho más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Si yo tengo que decir personalmente, el año pasado, claro, quedamos así en shock cuando dijo, pasaron los meses y no se abre la iglesia. Y no se abrió todavía. 1 año y 2 meses, 3 meses. Pero Dios tuvo cuervos. Dios tuvo Elías. Dios tuvo personas que de alguna forma proveyeron y estamos aquí y ayudando a otros que no tienen. Por eso, hermanos, no nos desanimemos, sigamos orando, sigamos confiando. Es grande tu problema, que te querés morir, no importa. Dios te manda a alguien que te auxilie. Por eso, hermano, llame a alguien, ore por alguien. Capaz que están solita, hay gente que está solita, desesperada. Ore y el Señor le va a bendecir y le va a ayudar. Y pudiéramos orar ahora mismo. Qué hermoso que es obedecer a Dios. Qué hermoso que es obedecer a Dios. Creerle y obedecerle, esa es su palabra. Y sus promesas son para todos. Dios no hace acepción de personas. El que le cree, recibe. Así que oramos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por esto tan maravilloso que pudimos ver cómo tú pudiste sustentar en medio de la escasez, en medio de la nada, y tú pudiste también sanar a su hijo, salvar, y gracias a Dios cuando tú tienes misericordia de nuestras vidas y oramos por los hermanos que estén pasando pruebas, dificultades, enfermedades, Señor, pruebas económicas, pruebas de trabajo, Señor, que tengan esa confianza, esa seguridad de que tú puedes proveerle, tú puedes sustentarle, pero para ti no es imposible. Vemos que Elías era sustentado por los cuervos. ¿Cómo puede ser? Sí, un ave lo sustentaba y Dios puede proveernos a nosotros y darnos, Señor, lo que necesitamos. Y en esta noche te damos tantas gracias y oramos por aquellos que están necesitados, que tú les suplas. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor.
y te damos tantas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano, nos volvemos a encontrar.